niños, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar nuevamente por medio de esta plataforma para que podamos edificar nuestro corazoncito y poder escuchar la voz de Dios. Bien, este día vamos a estar haciendo algo diferente, pero vamos a hablar siempre de un tema. Y para ello, por favor, quiero que dispongamos nuestro corazón, nuestros oídos para poder escuchar qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él que tome la dirección. Hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por un día más de vida. Te pedimos, Señor, que seas tú iluminando nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar tu voz y para que tú seas, Señor, siempre nuestra dirección y nuestra guía en la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, ahora que ya tenemos la garantía que el Señor va a hablar a nuestro corazón, quiero hacerles una pregunta. La pregunta sería la siguiente. ¿Conoces a alguien, alguna persona que nunca siga los consejos? Otra pregunta. ¿Recuerdas alguna ocasión en que una persona no pudo hacer algo porque no tenía conocimiento de cómo hacerlo? Segunda pregunta. Y tercera pregunta. ¿Piensas que es importante conocer la manera en la que podemos agradar a Dios? Ya están las tres preguntas. Muy bien. Quiero contarles que yo conozco una historia y se la voy a compartir. Juntos vamos a conocer de esta historia. Es acerca de un pueblo que ellos nunca hacían conforme a los consejos que se le brindaban. Eso contestando a la pregunta número 1. A la pregunta número 2, también este pueblo no sabían cómo hacer las cosas porque no tenían conocimiento de cómo hacerlo correctamente. Y para la respuesta 3, vamos a tener que ir al libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo del 1 al 4, que dice de la siguiente manera. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según el perfecto conocimiento, no según el perfecto conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. Qué hermoso, queridos niños, saber que Jesucristo es el fin de toda la ley. Ese Cristo que usted conoce y el que yo conozco, al que le cantamos, al que le servimos y le amamos, Él es el fin de la ley. Es decir, ya no tenemos que conocer, no tenemos que hacer conforme a la ley, sino que solamente tenemos que acercarnos a Cristo, conocer quién es Él a través de la palabra, de la oración, de la intimidad, de la comunión. Vamos a saber quién es ese Dios. Pero quiero contarles acerca de la historia que acabamos de leer del pueblo de Israel y vamos a contestar la pregunta número 3. Y la respuesta a la pregunta número 3 es que sí es necesario conocer la manera de cómo agradar a Dios. Muy bien, vamos a hablar acerca de Israel. ¿Quién era Israel? Israel era un pueblo que era muy religioso. Ellos cumplían al pie todas las costumbres, todo lo que ellos conocían como ley, lo hacían muy bien. El problema es que ellos no sabían cómo agradar a Dios, porque dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. ¿Qué es lo malo que ellos no hacían? Es que ellos no buscaban a Dios para salvación, es decir, ignoraban. Ellos creían que ya sabían, que ya estaban salvos. Ellos buscaban salvarse entre ellos mismos o salvar a otras personas a través de las obras de la ley. Pero Dios no esperaba eso de ellos. Dios lo que esperaba es que ellos se acercaran a Él para que fueran salvos, para salvación. Y de esta manera ellos estarían agradando a Dios. Pero el pueblo de Israel caminaba en un rumbo diferente y hoy en día muchas personas así son, queridos niños. Muchas personas viven una religión y no conocen al Dios de la religión. Es decir, ellos creen que son cristianos, pero lo único que hacen es seguir costumbres que se les enseñó, así como al pueblo de Israel. Pero lo que Dios espera es que nosotros lo conozcamos a Él
y vengamos a Él. Dios no necesita que nosotros nos salvemos a nosotros mismos o que salvemos a otra persona. Dios lo único que espera es que nosotros nos acerquemos a Él y que acerquemos a las personas a Él, porque Él es el único que puede salvarlas. Nosotros no podemos, yo no me puedo salvar. Ustedes, queridos niños, no se pueden salvar, ni así hagan todas las obras del mundo, nunca se van a salvar, porque el único que nos puede dar la salvación es Cristo. Y Pablo les exhortaba al pueblo de Israel que ellos no sabían cómo agradar a Dios. Entonces vemos que es una historia bastante triste porque ellos hacían las cosas bien, pero según una obra, según una ley. Entonces, pero no estaban haciendo las cosas correctamente. Entonces, este día, queridos niños, yo quiero invitarles a ustedes para que no cometamos el mismo error del pueblo de Israel, que nos acerquemos a Dios, que vayamos a Él y le conozcamos. Que antes de cantar, de aplaudir, de decir los coritos que decimos en la iglesia, sepamos por qué cantamos. Y cantamos porque estamos agradecidos con nuestro Señor, porque Él murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer salvo, porque la salvación es Cristo que nos la da. Si Él ya le dio la salvación, si Él ya nos hizo salvos, lo único que tenemos que hacer es vivir agradándole día a día con nuestra vida al Señor. Y claro, vamos a cantarle en gratitud al Señor, vamos a servirle al Señor, porque estamos agradecidos, pero nunca nos tenemos que olvidar que el centro y por qué hacemos todo es por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio la salvación. Esto ha sido todo por este día, queridos niños. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo, que el Señor los cubra con su gracia y esperamos pronto poder volver a vernos. Bendiciones.